¿Qué son y por qué son importantes los creadores de contenido en Bolivia? Hoy en nuestro podcast tenemos a dos invitados de lujo que nos van a hablar sobre creadores de contenido, desde la parte cultural y desde la parte económica. Por favor, amigos, preséntense. Tenemos a Wilmer y a Hugo Miranda. No sé cómo presentarlos porque ustedes, no sé, ¿cómo definen su profesión? Gracias, Ida. Bueno, mi nombre es Wilmer Machaca, soy también parte de la Fundación Internet Bolivia en este momento. Bueno, mi tránsito ha sido sobre todo dentro del activismo político, en el indianismo fundamentalmente, y eso vinculando a la actividad política digital, ¿no? Y creo que ahí empezó mi activismo sobre todo en contenido sobre pueblos indígenas. Y de ahí para adelante yo creo que ya con formación en sociología y tal vez un poco más técnica, ya empezando a hacer análisis de datos, ¿no? Hugo. Bueno, yo soy actualmente oficial de Economía Digital de la Fundación internetbolivia.org. También soy productor de datos para Data Factory, que es una empresa de datos en México y en Argentina y a nivel mundial. Bueno, yo he sido blogger, soy youtuber, soy creador de datos, soy consultor en temas de marketing digital, en temas de fintech, en temas de impuestos, en temas de economía geek. Hago todo lo que es referente a economía digital, hago investigaciones y estoy, metido en todo esto. Básicamente gano dinero de internet desde el 2007. Podría decir que es mi principal definición, o sea, nunca he tenido un trabajo fijo y gracias al internet estoy por acá desde el 2007. Eso. ¿Qué son los creadores de contenido, amigos? ¿Cómo los definirían? Yo creo que hay una confusión, sobre todo en este tiempo, donde a todos se le llama influencers, pero yo creo que el término correcto es creadores de contenido, porque eso en alguna medida te diferencia a cualquier plataforma. Es decir, no es distinguible, diremos, para un solo tipo de creador, para un solo tipo de contenido, ni para un solo tipo de plataforma, ¿no? Yo creo que la capacidad de crear contenido de cualquier característica dirigido a cualquier público ya te hace, digamos, una persona que puede generar algún nivel de comunidad, ¿no? Yo creo que esa es una de las principales definiciones y ahora creo que por plataforma, pero tal vez de manera general se puede hacer dos diferenciaciones. Uno, que sean los productores de contenido y los generadores de contenido, ¿no? Que serían más o menos una forma de diferenciar a dos tipos de creadores de contenido. Los productores es gente que planifica, produce, hace edición, es decir, tiene un público objetivo, etcétera, ¿no? Y este tipo de personas, por supuesto, digamos, hacen un trabajo mucho más, si se puede decir, procesado, ¿no? Y las personas que son generadores de contenido, sobre todo, están vinculados con los lives, ¿no? Las personas que ya son ellas mismas en sí ya es un contenido y tienen bastantes seguidores, no necesariamente tienen muchos seguidores, pero hay mucha gente que sigue sus lives, sus en vivos y por supuesto la gente por lo que dice, por lo que significan, empiezan a bajar sus clips y empiezan a difundir, no necesariamente desde la persona, sino desde la comunidad que le sigue, ¿no? Es decir, es una forma orgánica también de ser virales. Yo creo que ahí podría un poco enmarcarse esto de creadores de contenido. Gracias. ¿Quieres agregar algo, Hugo? Es gente que hace cosas en internet, digamos, y con distintos fines, para mostrar lo que hace, para generar ingresos, o para distintos, cada uno busca su fin. Básicamente para mí es un creador de contenido. Lo demás lo dijo Will. Uh-huh. ¿Qué impacto ha tenido el auge de los creadores de contenido en Bolivia? Tanto a nivel, sobre todo a nivel cultural, en tu perspectiva, y sobre todo para los jóvenes rurales, ¿qué ha significado? Yo creo que estamos viendo de 100, podemos tal vez ya hacer algún nivel de evaluación, pero yo creo que crear contenido en internet ha estado sumamente condicionado por el acceso, ¿no? No solamente a los dispositivos, sino el acceso a la infraestructura de tener la capacidad de señal, ya sea en un ámbito periférico o en un ámbito rural. Entonces, si podemos hablar de creadores de contenido en Bolivia, si hablamos de aquí a 10 o 20 años, por supuesto que vamos a encontrar ciertos segmentos sociales, sobre todo vinculados a la área urbana y a ciertas clases medias, donde ellos sí tengan algún nivel de actividad política, activista, por los animales, por los árboles. Entonces, eso eran las preocupaciones de los creadores de contenido o la gente que estaba en internet en ese entonces, ¿no?
Pero de aquí para adelante esto está también cambiando, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, algunos hechos o hitos políticos, por ejemplo, donde Internet ha tenido que ver mucho, ha sido, por ejemplo, el tema del TIPNIS, donde ha estado sumamente vinculado a la gente urbana y de clase media y no tanto hacia la gente rural, ¿no? O en la crisis política del 2019, donde sí ha habido algunos activistas, por ejemplo, creadores de contenido, por el tema de la chiquitanía, que se reunieron en un hotel y gritaron basta, ¿no? Entonces, si tú te das de cuenta, ahí no hay rostros morenos, ¿no? No hay gente, digamos, de un ámbito rural o periférico, gente cobriza, si se puede decir. Entonces, bueno, es una representación también de las preocupaciones de ese entonces. Yo creo que de aquí, después de la pandemia para adelante, por ejemplo, la mayoría de los creadores de contenido que sí se puede decir de extracción popular, sobre todo han nacido en TikTok, ¿no? Algunos tal vez un poco más antes en Facebook, tal vez en YouTube también, pero TikTok básicamente representa este auge de los creadores de contenido, si se puede decir, populares, rurales, en el cual me imagino por toda esta forma de la pandemia que nos ha llevado, digamos, a tener ciertas actividades educativas y laborales desde las casas, y ha empezado a tener una aceleración digital muy fuerte, ¿no? Entonces, eso ha generado todo este boom. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, si alguien me dice cómo es Internet en Bolivia, yo le digo que es mucho más complejo y tal vez en alguna medida mucho más representativo, ¿no? Te muestra una mayor diversidad, y creo que esta diversidad, sobre todo, que tal vez era un poco oculta, si se puede decir, o que no era muy visible, pero sobre todo que estaba ahí, y que hoy tiene la posibilidad de decir esto es lo que quiero, esto es lo que siento y esto es lo que me interesa. Y así también como que estos creadores de contenido, digamos, si se puede decir, rurales, populares, su contenido es muy diverso. Su impacto, por supuesto, yo creo que desde antes como consumidores, sí, pero también ahora yo creo que el gran cambio es sobre todo como creadores y generadores de contenido, ¿no? Es decir, ya no eres solamente el consumidor, ¿no? Yo creo que eso era uno de los factores que se tenía hace 10 o 20 años atrás, no solamente con los referentes internacionales, sino también con los locales, ¿no? Hoy por hoy, diremos, por ejemplo, estos creadores de contenido populares como Albertina, Luz Cruz, Lizeth Calizaya, el Milton, el Belmont, tienen millones de seguidores y millones de reproducciones, es decir, no necesitan tal vez de este espacio de, si se puede decir, este filtro que los medios te generaban, ya generan su propia comunidad, y más bien creo que los que están descubriendo, digamos, a estos creadores y a este boom son la gente, digamos, que está en medios, ¿no? Su influencia es brutal, ¿no? Yo creo que hay una gran influencia que tienen, no solamente desde los anteriores, sino los de ahora. Yo creo que uno cuando puede salir, sobre todo, digamos, a ver en la calle, en los espacios tal vez comunes, como un micro, tal vez un mercado, y ves a las personas ahí, están consumiendo básicamente TikTok y creadores de contenido locales, ¿no? Ya sea, sobre todo, principalmente con el entretenimiento, pero al final ese es el espacio, ¿no? Influyen, sí. Me imagino que ahora que estamos en un proceso electoral que se viene, me imagino que vamos a ver que también van a tener un nivel de rol que van a tener cada quien. Súper importante. ¿No? Importante. Me gusta que hayas mencionado el caso del TIPNIS. Me da la sensación, no sé, esto es como muy orgánico, de que como el Internet antes estaba pensado de forma muy activista, ¿no? Los animalistas, los que apoyan a los pueblos indígenas, no al extractivismo, no sé qué. Ahora me parece que sobre todo con el auge del TikTok es un poco más de solamente diversión. Y me preguntaba, veo en Ecuador y veo en Perú como activistas de los pueblos indígenas, activistas de recuperar las lenguas indígenas. ¿Cómo ves eso en Bolivia? Yo creo que hay que ver dos cosas. Uno, tal vez una explicación global, que sería esta mirada que se tiene sobre Internet, ¿no? Primero, una mirada sobre todo democratizadora, ¿no? Que Internet es un espacio democratizador que da la palabra a la gente, que genera agenda, sobre todo vinculado Internet y las redes sociales a causas, ¿no? Animales, medio ambiente, por ejemplo, el movimiento de no a la tala de árboles en Cochabamba, etcétera. Ese es un Internet, digamos, si se puede decir, más o menos como una mirada de
de la atalaya más o menos, ¿no? Donde todos estamos bien y hay cosas bonitas. Pero el Internet se ha transformado, se ha masificado, se ha diversificado y tal vez ya este Internet más bien nos genera preocupaciones más allá que esperanzas, ¿no? Tal vez después de Cambridge Analytica y cómo se ha introducido esta capacidad de generar campañas microsegmentadas para influir en las emociones de las personas en procesos políticos o en crisis políticas y sociales. Entonces más bien nos ha generado ciertas preguntas hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que de este Internet de causas, de movimientos sobre causas específicas, es un Internet sumamente muy complejo y más bien yo creo que se ha politizado más, pero no en un sentido activista, sino en un sentido de que Internet hoy abarca estructuras organizadas, ¿no? Por ejemplo, muchas de las preocupaciones que se tiene hoy sobre Internet es que la derecha y el conservadurismo está avanzando. Eso es político, ¿no? Pero son estructuras organizadas que han ingresado en Internet y están teniendo su espacio, su eco, etcétera, y su avance ahí, ¿no? Entonces ahí, en esta batalla digital o guerra cultural para ellos, falta ver cuál va a ser la respuesta que tiene, por ejemplo, desde la izquierda y desde el progresismo, ¿no? ¿Cuál va a ser hoy, ya que no, el Internet ya no es el mismo que se tenía antes, cuál va a ser, diremos, el comportamiento, las dinámicas que se van a desarrollar desde este lado para enfrentar o para tener eco en lo siguiente, ¿no? Y eso un poco se traduce en Bolivia. Si tú te das cuenta, por ejemplo, de lo del TIFNIS, esta forma de representación de este Internet, ¿no? Causas específicas que supuestamente están influidas, tal vez un poco más, gente más urbana, un poco más consciente de este tipo de preocupaciones medioambientales, pero no tanto así de la gente que no tiene para Internet o que recién está ingresando a Internet, que sus preocupaciones son tal vez necesidades muchas más básicas, ¿no? Entonces, pero tarde o temprano llegan y empiezan a introducirse y se complejiza mucho más, ¿no? Yo creo que en Bolivia, sobre todo, más allá, diremos, de Internet, del espacio social, virtual, digital, Bolivia es un espacio, por lo menos La Paz, entiendo así, es un espacio muy político, donde se habla política, es el tema de conversación, es la política, y las redes sociales en esa medida también se presentan. La crisis social del 2019 ha sido una forma también de exteriorizar todos esos miedos, esas diferencias con los otros y toda esta generación de desinformación y que se ha generado, pero hoy, por lo menos que estamos en un proceso electoral, sí, hay un Internet muy político, también activista, pero sobre todo que está vinculado tal vez con estas preocupaciones electorales, ¿no? Pero ya no es una cuestión de que yo contigo me junto por una preocupación específica, ¿no? Es decir, pucha, no sé, nos juntaremos porque tenemos preocupaciones porque el pasaje está subiendo o el pan está subiendo, nos organizaremos, algo así como lo que sería una especie de preocupaciones, como un movimiento social, como un movimiento social, ¿no? Que se reúne específicamente por una preocupación específica, ¿no? No, sino que son estructuras organizadas que están tratando de influir o incidir dentro de la gente con temas políticos también específicos y concretos, ¿no? Entonces, eso es ahorita, hoy, el espacio digital. Más bien creo que la forma tal vez social, asociativa que antes existía en el espacio físico, como son las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, etcétera. Yo creo que están pasando por un espacio de crisis, de representación, de agenda política, y eso también está en lo digital. Sí, la representación actual de los generadores de opinión, que en mi caso son estos creadores de contenido, abiertamente no les interesa la política. Abiertamente no les interesa decir yo soy activista de tal o de esto, o me interesa reivindicar el pueblo de donde yo vengo. Y creo que eso ha sido también la causa de que se vuelvan virales, porque muy honestamente decían, esta es mi casa, soy migrante, estoy haciendo esto. ¿Cómo describirías este momento de individualismo, o sea, como líder de opinión, sin gente por detrás, sino él mismo? ¿Son autónomos, no son autónomos? ¿Cómo dividirías este ecosistema? Ya que también me he dado cuenta de que yo antes pensaba que los creadores de contenido no habían fronteras, pero ahora más que nunca veo diferencias muy claras entre creadores de contenido en La Paz, en Santa Cruz. Ya, yo creo que esto también se complejiza más, porque yo creo que la masificación de los usuarios que se tiene hoy por hoy en Bolivia nos está mostrando también una forma de representación de lo político muy diferente de lo que era, ¿no? Te hablaba un poco que lo corporativo está en crisis y lo individual, las redes sociales priorizan lo individual, ¿ya?
Entonces se hace política desde lo individual, las preocupaciones que se transmiten desde las redes sociales es desde lo individual. Por ejemplo, yo te voy a dar dos ejemplos, diremos, específicos desde el Alto, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me pregunta qué hay de interesante en el Alto de creadores de contenido, yo les digo que es un espacio bien quechua, ¿no? Que es maricón, ¿ya? Es decir, hay un montón de creadores de contenido rurales, medio aymaras, de distintos niveles de estratos, pero que exteriorizan su yo individual, diremos, de mostrar su identidad sexual, de hacer contenido desde vendiendo, diremos, en su puesto de venta o haciendo en su negocio, en sus actividades, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de representación individual difícilmente va a ser absorbida por una agenda política desde lo corporativo, desde su junta de sus vecinos, desde la CETUCB o desde la CONAMAC, porque no es parte de su agenda. Entonces, este nivel de politización distinto, digamos, no va a venir desde ese lado, y lo va a construir desde la individualidad, desde las redes sociales, porque da este espacio de libertad, ¿no? Entonces son gente también que viene de estos espacios, pero que sí ha aprendido inclusive, diremos, un poco, diremos, a tratar también con este nivel de intolerancia que se genera en estos espacios también, ¿no? Y entonces es bien interesante porque son mucho más fuertes. Y lo otro tal vez en el Alto es este movimiento tal vez masculino que viene un poco a deconstruirse de los estoicos del Alto, ¿no? Los estoicos del Alto que empiezan un poco a reivindicar la masculinidad y empiezan a hacer ejercicios y decir y esto y el otro. Es decir, eso son cosas que se generan, son espacios políticos, ¿no? No es una cosa bien explícita, diremos, desde lo políticamente correcto, sino son cosas que nacen desde su individualidad, ¿ya? Entonces, yo siento que sí, bueno, generacionalmente se representa de esa manera, pero también esto no quiere decir que la gente que tiene millones de seguidores, que también tiene un nivel, diremos, claro de interés de crear contenido, sobre todo de entretenimiento, porque eso es lo que se monetiza. Si hay algo que Hugo nos va a explicar mejor, es que el internet y las redes sociales, principalmente TikTok, para toda esta generación de creadores de contenidos nuevos, si se puede decir, el internet es un espacio tal vez de hacer economía, ya sea para vender, ya sea para promocionar tu negocio, pero sobre todo para crear contenido y monetizar, ¿no? Rurales igual. Entonces están en ese sentido de mostrar su cultura, sus bailes o bailan. Entonces, me imagino que en el tránsito va a haber, diremos, va a haber una mayor problematización, ¿no? Sobre sus realidades, y me imagino que también van a diversificar sus preocupaciones, por ejemplo, con el tema medioambiental, con el tema de la agricultura, etcétera. Que no es que no lo hay, pero de una manera mucho más superficial, tal vez mucho más natural, no como una causa en sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esta pregunta es un poco más delicada, pero me gustaría saber tu lectura sobre cómo se entreteje en este ecosistema el racismo y el clasismo, cómo actúa. Y me hago esta pregunta, sobre todo viendo el contenido de algunos creadores de contenido como más blancos, que pueden hablar como quieran de las culturas populares. Por ejemplo, pueden hablar del Alto, pueden hacer, no sé, poner música chola si quieres, o música andina, música que normalmente no se escucha en los estratos como más como de élite. Pero una albertina no puede vestirse de Barbie porque, no, está yendo contra su cultura, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es la lectura que tienes sobre el racismo y el clasismo en estas redes sociales y cómo actúan. Sí, eso es bien complejo, porque yo creo que si hay más allá de tendencias o de mostrar, digamos, algo muy concreto, son cosas muy específicas, como tú lo que has mencionado de Albertina, ¿no? Es decir, hay una mirada sobre todo muy desde los medios. Yo creo que los medios juegan un rol muy fundamental al amplificar ciertos hechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de la Albertina, después que se le criticó bastante, pero no tanto así por un tema, digamos, racializado, sino es porque Albertina ya generaba un hate casi natural, ¿no? Es decir, ya venía por distintos temas, ya sea con razón o no, con bastante desinformación, pero sí hubo una campaña muy continua contra Albertina. Entonces ya era una persona, digamos, que generaba cierto nivel de cansancio, si se puede decir, en ciertos sectores sociales que consumían internet en ese entonces, cuando salió este tema de la Barbie, ¿no? Entonces, pero viene una niña
¿no? Que de una vendedora que está vendiendo dulces y ya se hace un performance, bueno, al final ella le visten de Barbie, hacen como cumplen un sueño de Cenicienta y al final se le da, es decir, ella es la verdadera Barbie, ¿no? Ella es la verdadera Barbie, las demás no son, y es decir, esa condescendencia desde el de arriba, es pues una expresión, diremos, de mostrarnos, diremos, cómo ciertas cosas, diremos, están bien y ciertas otras cosas no. Y en esto también se ha hecho mucho el uso, ¿no? Hay un uso sobre todo de lo popular, si se puede decir de lo subalterno, como es la chicha, etcétera, ¿no? Que se hace bastante, y eso también ha tenido que ver con este tema de el amor por internet, diremos, esta canción que un creador de contenido que es de una familia muy acomodada, que es Dueri, que ha empezado a generar contenido con música que no es una música que él consume, ¿no? Básicamente, pero lo hace porque es estridente. En internet tienes que ser estridente, tienes que llamar la atención, ya seas político, ya seas que creas contenido de deporte o de humor o de tu vida personal. Si no llamas la atención, entonces tu contenido no va a tener posibilidad de ser difundido o ser viral. Entonces, esta estrategia de llamar la atención, por supuesto, diremos, en este tipo de personas, es también, diremos, una posibilidad de ser estridente, alguien que llame la atención de su comunidad inicialmente, en este caso, diremos, de sus pares, de sus amigos, de su clase social. Por supuesto que llama la atención, ¿no? Diremos, colocarte música que no escuchas, pero lo haces para llamar la atención, ¿no? Pero después ya se genera una dinámica propia, porque al final los medios empiezan a generar un nivel de cobertura y ya se genera tendencia. Yo creo que ahí fue, digamos, en parte fue el creador de contenido, pero después ya fue una cosa masiva que se descontroló, que la gente usó el tema y empezó a bailar. Y ya eso creo que ya no se podía calificar como un uso, digamos, como se puede decir, como una apropiación de lo cultural. Tal vez en un inicio, pero el fenómeno se desborda, ¿no? Después, y es un poco ya más complejo. Y al final es un momento. Si tú te das cuenta ahorita de este Dueri, digamos, ya nadie muchos tal vez ni los recuerdan, tal vez ya no se les aparece, pero es un momento, como todo en internet, pasa un momento y después acaba. Hugo, hablemos de la economía de los creadores de contenido. ¿Cómo reciben lo que monetizan los creadores de contenido en Bolivia? Depende de cada plataforma, digamos, ¿no? A ver, empecemos. YouTube te paga por cheque o por cuenta bancaria. Entonces, tú tienes que primero llegar a 1,000 suscriptores, 4,000 horas de reproducción en 365 días. Si cumples esos requisitos, te abres una cuenta en AdSense y puedes empezar a monetizar el contenido que te llegue. Pero obviamente que tienes que cumplir todo lo que YouTube te dice. Nada de temas sexuales, casinos, todo eso. Y luego te da la opción de que llegas a $100 un mes y te empieza a pagar por cuenta bancaria o por cheque. Puedes elegir esas opciones. Entonces, de esa forma se monetiza YouTube. TikTok te da la opción directamente de PayPal. Ya ahí tenemos un gran problema en Bolivia, porque ustedes saben que las cuentas de PayPal abiertas oficialmente desde Bolivia con bolivianos solamente podemos enviar dinero al exterior, no podemos recibir. Entonces, de hecho, cuando tú abres tu TikTok y colocas la opción de recibir dinero por suscripción, te dice no está disponible en tu región y solamente puedes ganar dinero a través de los lives. Y cuando la gente te empieza a donar, pues el dinero está ahí. Tú ves, o sea, hay gente, conozco muchos que tienen sus 300, 200, 100 bolivianitos, están ahí, no los puede mover. Ahora, ¿cómo hacen los grandes TikTokers o la gente que sí realmente mueve mucho y claro, no va a dejar el dinero ahí? Va a Chile, va a Perú, busca algún familiar en España, donde PayPal sí permite recibir. Entonces vinculan de esa forma y entonces utilizan esa triangulación. El dinero llega a esas cuentas y ellos ven la forma de hacerlo llegar a Bolivia. Puede ser con este tema de criptoactivos que está bastante de moda, pero yo conozco algunos TikTokers que ganan por encima de $5,000, $7,000 al mes y entonces no se hacen problema en tomar un avión hasta Santiago, recogen su dinero y regresan aquí con el dinero. Se los paga totalmente todo el contenido que generan. O sea, Wilmer sabe, en las batallas puedes ganar mucha cantidad de dinero y entonces te da para eso. Pero si te das cuenta es dinero que no está llegando a Bolivia, llega a Chile. Y Chile te cobra por un impuesto por eso. O sea, el banco chileno está aprovechando ese tema. Y en Bolivia no lo estamos aprovechando, ahora que tenemos un problema económico. El tema de Facebook, la monetización de Facebook te paga a través de cuenta bancaria o a través de PayPal también. El tema de cuenta bancaria es que obviamente el dinero llega a la cuenta bancaria y cuando tú vas a recoger el dinero,
te van a dar a 6.97. Ese es el gran problema también que estamos teniendo en YouTube, porque tú vas a la cuenta bancaria y te da 6.97. Entonces estamos perdiendo dinero. Mientras que cuando el dinero llega a TikTok, como te digo, no llega a Bolivia, llega a Chile, lo puedes mover con criptomonedas y obtener aquí a 10 a 11. Entonces, hay cositas que se pueden hacer. En Facebook te paga también por PayPal y también se hace la misma operación que con TikTok. Ahora, para las condiciones para recibir dinero con TikTok, es bien variable eso, porque conozco gente que con solo 1,000 suscriptores ya empieza a monetizar, ya le puedes enviar regalos. Cuando sus condiciones te dicen que tienes que tener 10,000 por lo menos, pero es bien variable eso. No entiendo mucho TikTok en ese sentido, no es tan estricto como YouTube con sus reglas. El tema de Facebook igual es estricto en el tema de videos. Tienes que tener por encima de 5,000 seguidores, tienes que tener 60,000 minutos de reproducción en los últimos 90 días. Y tienes que tener hay un requisito más que no me acuerdo, pero básicamente esos son los dos principales. Cumples eso y puedes monetizar. En un momento de crisis económica como el que está empezando a vivir Bolivia, ¿cómo Bolivia podría capitalizar a este boom de los creadores de contenido? Pues eso se llama economía creativa, ¿no? Es lo que es economía naranja, economía sin industria, digamos. Yo te comento, digamos, que yo ganaba bastante dinero el 2012 y el 2011. Ganaba casi lo mismo que una microempresa, con Google nada más. Pero a lo que veo ahora hay muchos que no saben cómo se generan estas cosas, cómo se genera dinero, ¿no? El gobierno debería mover su normativa para permitir que estos creadores de contenido puedan traer dólares al país. Tenemos un problema normmativo. Ustedes saben que este tema de PayPal, el Ministerio de Economía le ha respondido a la diputada Valdivieso, que es la diputada PayPal, ahora es diputada cripto, ¿no? Pero la diputada Valdivieso ha estado luchando sobre este tema. El Ministerio de Economía le ha dicho, básicamente, PayPal no está prohibido en Bolivia. Si PayPal quiere operar completamente con todos sus servicios, pues tiene que cumplir toda esta normativa de Bolivia. Le he enviado toda la normativa que tiene que cumplir PayPal para estar en Bolivia. La normativa boliviana es bastante favorable a los sistemas bancarios. Si te das cuenta, si entra PayPal, le quita una gran torta al banco. Porque tú, cuando haces una transferencia bancaria del exterior a Bolivia, el banco te cobra una gran cantidad de dinero. Ese monto estaría perdiendo si es que entrara PayPal. Otro tema es que si PayPal quiere estar en Bolivia, para que tú recibas dinero, tiene que sí o sí firmar un acuerdo con el sistema bancario. Y eso es por la nueva normativa que ha salido de pasarelas de pago de hace dos años. Entonces son condiciones que PayPal no las va a hacer. Y ahí el gobierno, en este tema de crisis, tendría que ser más flexible y sentarse con PayPal y darle condiciones para que nosotros podamos cobrar a través de PayPal dinero aquí. Y serían dólares que llegaran acá a Bolivia y que servirían al sistema. Y no serían a otro lado, digamos. De esa forma se podría aprovechar. Y como yo te digo, yo conozco más el tema de YouTube, que hay gente que gana mucho dinero. Estamos hablando de 3,000, 4,000 dólares, 5,000 dólares. El sueldo básico en Bolivia es 2,500 bolivianos. 2,500 bolivianos, ¿cuántos son dólares? 300. Conocemos creadores de contenido que están ganando por eso entre 5,000 y 10,000 dólares en sus plataformas. TikTok, YouTube, más que gerentes de banco, más que ejecutivos de cuenta. Y son dólares que podrían ayudar, digamos. Claro. Y básicamente, digamos, todas las instituciones o todos estos artistas o todos podrían también generar medios de comunicación. Es increíble. Y yo estoy recién conociendo medios de comunicación que no habían estado monetizando su contenido. O sea, están regalando su contenido a Google, a YouTube, a Facebook, gratis. No están monetizando. Están en esas plataformas solamente para sentar presencia. Claro, ellos ganan de sus auspiciadores, ¿no? No ganan de la plataforma. Evidentemente tienes estas otras restricciones. O sea, hay un montón de oportunidades ahí y lastimosamente nadie las está viendo y tampoco creo que esté en la agenda del gobierno este tema. Pero creo que se podría generar un gran monto con creadores de contenido, sobre todo en este tema de crisis. Pero por supuesto, bueno, el gobierno boliviano ahí tiene que ponerse las pilas e invitar a PayPal. Bueno, no, un cachito. No simplemente PayPal, o sea, Google Play, Apple Pay, hay una serie de servicios que podrían estar en Bolivia. PayPal la verdad es que es un servicio caro, te diré. Ya. O sea, manejar PayPal no es tan barato.
En el exterior, de hecho, se está dejando de utilizar PayPal porque cada vez te cobra comisiones más caras y tiene una serie de restricciones. O sea, no es la mejor herramienta, pero PayPal, digamos, como es la bandera de todo esto. Pero si flexibilizara su normativa, podríamos tener otras opciones de pago. Hay Skrill, hay Stripe, hay varios servicios que están prohibidos en Bolivia. Entonces, es un trabajo que se tiene que hacer. Por favor, que abran las puertas e inviten a la gente. Los creadores de contenido boliviano me da la impresión que son un poco más autónomos. ¿Por qué? Estamos en un proyecto que se llama Andes Agroecológico y hemos podido hablar con creadores de contenido de Perú y Ecuador, donde los creadores de contenido están absorbidos, o no sé, me da la impresión de que absorbidos, pero son parte de grandes empresas que mueven a todos los creadores de contenido. ¿Cuál es su lectura? ¿Esto es bueno, es malo? ¿Les da qué libertad a los creadores de contenido bolivianos? No, es que es el avance de la industria, digamos, ¿no? Seguramente que vas a encontrar creadores de contenido en Perú y Ecuador que se manejan por sí solos, pero ellos no van a tener la cantidad de visitas seguramente de los que estás buscando. O sea, tú has ido a buscar a los top. Y esos top, como todos, se manejan con agencias. O sea, aquí supongo que, no sé, Marquina, Anabel Angus, Maviti, Albertina Sacacá, aunque me has dicho que ellos son directamente los que haces, pero Albertina, por ejemplo, antes tenía un representante, un manager que se lo manejaba todo. Y hay otros que se los maneja todos. Es una evolución de toda esta industria de creadores de contenido, ¿no? Básicamente Perú y Ecuador está mucho más avanzada. Aquí también seguramente estamos avanzando en ese proceso, porque si te das cuenta, un creador de contenido es como un jugador de fútbol, es como un artista. Él da lo suyo, pero no sabe de economía, no sabe estas cosas que te estoy mencionando, de TikTok, de abrir cuenta bancaria, de mover el dinero con criptomonedas, de hacer contratos, no sabe de esas cosas, tampoco tiene por qué saberlas. Entonces, como es mucha cantidad de dinero en juego, pues todos los futbolistas tienen agentes. ¿No ve? Hay agentes que los manejan, los artistas también tienen ese tipo de agencias. Entonces, como esos creadores de contenido de Perú y Ecuador están a ese nivel, pues se manejan igual con agencias o caminan grupos, digamos. Y aquí hay muchos, Leonel Francese también creo que maneja algunos, ¿no? Creadores de contenido. Sí. Hay otros que ya están siendo empresarios de creadores de contenidos. Entonces, estamos yendo un poco a ese tema. Yo creo que es ahí un tema de privilegio, sobre todo, es decir, digamos, de qué estrato social vienes y cuáles son las condiciones, digamos, materiales que tú tenías antes, digamos, en este caso, sobre todo, vinculadas a la formación o a la educación que tú tienes, ¿no? Esta capacidad de que el Estado pueda generar tal vez mejores posibilidades. En el estudio, por ejemplo, mencionamos que hay varios creadores de contenido que se han hecho estafar, sobre todo creadores de contenido que venían del ámbito rural, ¿no? Que se han hecho estafar por intermediarios que estaban en España y al final de cuentas algunos no les devolvieron dinero, otros les dieron, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en los top, por ejemplo, se puede ver que el tipo de contenido también los diferencia. El regalar dinero, diremos, porque alguien te sigue, digamos, alguien que viene de un estrato popular no te lo va a hacer, diremos, ¿no? O por ejemplo, el de Alejandro Pinedo, que tiene prácticamente un holding de cuentas, es prácticamente una empresa, pero que toda esa empresa se concentra en visibilizar y viralizar al principal, que es Alejandro Pinedo, ¿no? Entonces, es ese tipo, diremos, de trabajo, de tal vez de vínculos, sobre todo de una manera empresarial, todavía no está en la mirada en la mayoría de los casos de los creadores de contenido populares. O en este caso, diremos, de Leonel Francese. Leonel Francese, diremos, sí hay una instrumentalización de Leonel Francese, por ejemplo, de su compañera, que es Luisa, es decir, desde que empezó a hacer contenido y el 99% de su contenido es con ella. Él tiene como 2.000 videos y Luisa en su cuenta tiene menos de 100 videos, diremos, ¿no? Quien realmente está monetizando ahí es Leonel. Pero Leonel tiene una capacidad, diremos, sobre todo ya por su capacidad de manejo de medios y su formación, etcétera, de seguir vigente, mientras los creadores de contenido tal vez que vienen de sectores populares, eres viral un momento, pero después ya desapareces. Pero en este caso, diremos, la vigencia que tiene Leonel sobre todo es por esta diferencia, ¿no? De formación, de educación que tiene, y él absorbe, ¿no? Absorbe a creadores de contenido populares que aparecen, tiene la capacidad de vincularse y de ver qué interesantes aparecen, los invita, hacen creadores de contenido y él se mantiene vigente, mientras los otros ya se han estancado o están en retroceso, ¿no? Entonces, ese tipo de mirada tal vez empresarial, tal vez un poco, tal vez inclusive mucho más
si se puede decir, maliciosa en ese sentido, no la tienen todavía. Tal vez algunos ya un poco como el Caples, que ya tiene mayor capacidad, mejor una visión de mundo, tal vez pueda estar generando algún nivel de colaboración. Sí, lo que he visto en esto, y ahí un poco va este tema también del racismo, yo he visto más bien bastante vínculo, ¿no?, entre creadores de contenido, sobre todo de este espacio rural, urbano, popular, que se han ido juntando desde que han empezado, desde Albertina, con Elías Ayaviri, del Chapare, que sí, es decir, Mili, toditas, la que se casó también, la que está en México, es decir, toditas se han ido juntando y se siguen juntando. Ya pueden haber grupos de aquí, grupos de allá. Por ejemplo, uno los administraba, lo que dice Lugo, el Milton Paniagua. Algunos prescinden, otros no, pero tenemos tal vez esta capacidad de mirar un poco más allá, de que pueden generar mucho más recursos, no lo tienen. Se conforman con lo que ya han podido monetizar. Es decir, lo que te da la plataforma por visualización, por Facebook y TikTok y las batallas, y ya está. Pero no piensan que tal vez pueden crecer mucho más, ¿no? Y creo que esa es la diferencia. Sí, eso es algo de lo que nadie habla, de que hay muchas personas que quieren, claro, ¿quién no quiere ganar $5,000 al mes? O sea, ni con PhD a veces puedes ganar eso en Bolivia. Pero nadie habla de toda la gente que muere en el intento, digamos, y muere en el camino, y no literalmente morir, sino es una metáfora, ¿no? Me acuerdo que había una TikToker que estaba empezando, igual rural, y dijo, estoy en la Cochabamba, los veo en la plaza principal. Yo de curiosa voy a ver, y era una chica. Llego a la plaza principal y habían, pero cientos de hombres. O sea, yo me he asustado, que ya estoy viejita, de ver la cantidad de hombres que había ahí. Y claro, y me he cuestionado y he dicho, qué fuerte. O sea, qué fuerte que las mujeres estén expuestas a muchos tipos de violencias que a veces no las nombramos. Y era como una cosa muy inocente, así, esto, como fandom, vengan, voy a estar ahí. Y eran puros hombres y algunos no parecían como muy amables, ¿no? Pienso que hay muchos casos de los que no conocemos, de gente que ha intentado ser influencer y no lo ha logrado, ¿no? Ahora, tengo una pregunta. Ese tema hemos hablado así en el conversatorio de la otra vez, que bueno, hay influencers, digamos, ¿no? Hay gente que dice, yo voy a ganar dinero con esto y lo intenta todo. Es el ejemplo de Caplex, que tú puedes entrar al canal de Caplex y ver sus primeros videos, ya lo ha intentado todo. Narraba la WWE, ha hecho tutoriales para comprar cosas, ha hecho descarga esto, hasta que al final ha hecho, creo, un video del barrio chino de Oruro, como un mini documental, ha contado cómo lo ha hecho, ha visto que eso pegaba y ha empezado a dedicarse a hacer ese tema de cosas, y luego ha llegado a los viajes y demás. Ese es un ejemplo de alguien que ha dicho, esto es, lo voy a intentar, y ha intentado todo y lo ha logrado. Hay otros que es básicamente, se muestran en la cámara y tienen miles de visitas, el algoritmo los favorece, o sea, Dios los ha bendecido, y listamente, o sea, a veces no se sabe. Y hay otra gente, miles, lo que tú has dicho, o sea, que todo el día están intentando y no les da, se frustran y bueno, terminan pasando algunas cosas que no tienen que pasar también. Pero estos, o sea, cuando ha salido el otra vez, ¿cuál es el empleo que quieren la mayor cantidad de países? No sé qué página lo ha hecho, pero cada tanto sale en Twitter, y en Bolivia decía que varios niños quieren ser youtubers. De hecho, a mí, algunos, como saben que yo soy youtuber, algunos de mis amigos del colegio, sus padres, que son padres de familia ahora, ¿y qué es ser youtuber? ¿Puedes venir a dar una charla de youtuber? Porque mi hijito quiere ser youtuber. Y en el kinder y en el colegio, o sea, muchos chiquitos quieren ser youtuber. Pues es como ser artista, como ser artista hoy en día, digamos. Sí. Nosotros los hemos invitado a que nos ayuden a ver si existían creadores de contenido en Bolivia, Perú y Ecuador que trabajen temas de agroecología, temas del campo, de cómo cultivar de forma sana, que haya una conciencia de lo que significa no usar agroquímicos que te envenenan finalmente, ¿no? ¿Cómo han hecho? ¿Han encontrado? ¿No han encontrado? Muy rápidamente cuéntenme de sus hallazgos. Sí, bueno, a mí en Bolivia hemos buscado, no hemos encontrado mucho, casi nada prácticamente. Sí, en Ecuador hemos encontrado cosas interesantes como Gabriela Freire, que es esta ingeniera, que es justamente de agronomía,
que justamente, bueno, ella vive en el campo, sus padres son ganaderos y ha empezado a publicar contenido y su contenido es muy recepcionado, digamos, ¿no? No sé si es agroecología, pero bueno, tiene que ver con el tema de agronomía. Luego había una institución, no me acuerdo el nombre, que también informaba de sus actividades agrícolas y tenía bastante alcance, sobre todo en TikTok. Luego, es que hemos buscado a los top, y ahí no hemos encontrado mucho. Seguramente haciendo una búsqueda más por debajo, o sea, de gente que tiene menos de, ¿cuál ha sido lo mínimo? O sea, tenemos por encima de 1 millón de seguidores, digamos, ¿no? Ajá. Seguramente buscando más abajo, por debajo de 1 millón, 100,000, 1,000, debe haber, digamos, esa clase de contenido. Pero no hemos encontrado mucho específicamente que esté ese tema. Pero sí, en el caso de Gabriela Freire y esta organización, no me acuerdo el nombre, de Ecuador, sí tenía bastante influencia y sí la gente recepcionaba muy bien ese tipo de contenidos. Y entonces creo que es algo a explotar, creo que es algo de lo que la gente no sabe mucho, y si tienes la forma de contarlo, cómo se hacen las cosas en el campo, qué medidas tomar, creo que la gente los va a aceptar y se puede generar cosas bastante interesantes, digamos, con eso, pero hay que saber hacerlas. Yo creo que se puede decir dos cosas. Uno, el de la utilidad, y el otro, diremos, ¿qué es lo que te marca tus pasos, diremos, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes en Bolivia de crear contenido? Yo creo que Albertina ha sido el referente, ¿no? Es decir, que tú puedas hacer que tu contenido sea mostrar tu vida personal, tu vivencia, tu casa, tu cocina, tu pueblo, tu campo, tu chacra, tu pesito, etcétera. Digamos, eso como que ha marcado un nivel de cierto, si se puede decir, escuela, ¿no? La mayoría de los creadores de contenido, que puede ser que tengan un vínculo rural o que pertenecen a un espacio rural, han empezado a hacer eso, ¿no? Mostrar, no necesariamente la actividad en sí como una forma, diremos, de consciente, de técnica, diremos, con propósitos de concientización, etcétera, ¿no? Porque estaba sobre todo más un poco influido por esta forma, ¿no? Y lo otro, digamos, es el para qué, ¿no? Yo creo que ahí sobre todo, no sé si, por lo menos no vi, digamos, tal vez como un objetivo, ¿no? Es decir, este es mi objetivo y yo voy a mostrar, digamos, este tipo de contenido que tenga que ver con lo agroecológico, etcétera, ¿no? Yo creo que tal vez ahí puede ser como un elemento de dato, de mostrarnos, diremos, por lo menos generacionalmente, cuáles son las preocupaciones que tienen generacionalmente las personas en el ámbito rural o en espacios populares sobre el tema ecológico, la agricultura, etcétera, ¿no? Tal vez no existe o tal vez está muy aislado, tal vez está más vinculado tal vez con un público más urbano, de clase media, o tal vez con un público de afuera. Yo siento que en los creadores de contenido de Ecuador y de Perú fundamentalmente, eso es como que sí se encontró, pero que como que tu público objetivo es gente de afuera, ¿no? Es como el indio, el bueno, ecológico, ¿no? Que cuida la naturaleza y no la corrompe, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada externa, sobre todo afuera, es muy apreciable. Yo más bien siento que dentro de los creadores de contenido, por ejemplo, desde el ámbito aymara, sí hay bastante, digamos, trayectoria, más que en TikTok, sobre todo en Facebook, que tiene que ver con la reivindicación del idioma, ¿no? Entonces ya son comunidades, que por ejemplo Elías Ajata tiene casi 300,000 seguidores, pero que se han ido vinculando no solamente con grupos políticos, tal vez con una cierta corriente política, pero diremos que reivindicar su lengua es político, ¿no? Entonces sí hay un nivel de comunidad que se mantiene, que tal vez está ahí visible, tal vez en algunas cosas estancada, en algunas cosas sí ha generado un nivel de generar avances más allá del activismo, sino generar proyectos. Por ejemplo, hay muchas cosas que no sabemos, pero que son fruto de este activismo. Digamos, que haya Facebook en Aymara es gracias a estos changos. Que Google, digamos, el Google Traductor esté en Aymara es gracias a estos changos, ¿no? Entonces, que haya, por ejemplo, Orbot, que haya en Aymara, hay Telegram en Aymara, entonces es gracias a estos changos, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Yo creo que tal vez la agricultura está como una cosa hay que politizar la agricultura. Yo creo que le falta eso, digamos, para que los actores políticos jóvenes generacionalmente también generen algún nivel de objetivo, ¿no?
Es muy duro, ¿no? Porque me preguntaba, ¿por qué hay un borrego en Colombia, que es la experiencia de un chiquito que ha vuelto al campo durante la pandemia y todo el mundo estaba feliz, ¿no? Es como a todo el mundo le encantó su experiencia de volver a trabajar en el campo. A veces me parece que en Bolivia hablamos mucho de que somos un país productor, pero estamos realmente cambiando. O sea, hay un cambio muy fuerte, pienso. El tema yo creo que es ver, hay que ver la realidad más allá de lo digital y ver la realidad, digamos, que tiene que ver con otros temas estructurales. Y es el tema de la propiedad de la tierra, que es las tierras indígenas originarias, las TIOC, ¿no? Entonces, por lo menos en el altiplano del que yo conozco, es que los pueblos se están vaciando. Entonces, ¿qué creador de contenido va a haber, digamos, cuando no estás generando, digamos, si generas algún nivel de producción es para consumo propio, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde? Y tampoco internet. No, a ver, no hay internet malo, la mayoría, digamos, y eso es lo que no hay en Perú. Digamos, ahí, por ejemplo, hay título de propiedad individual, ¿no? Entonces, es mucho más complejo. Wow. Para otro tema de podcast. Sí. Muy bien, gracias, chicos. Mi última pregunta, esta es muy personal. Sí. Es sobre la pornomiseria. Yo le llamo a la pornomiseria ir a grabar en la calle a la gente que no, sin su consentimiento, o tal vez sí dicho, y hacer como un favor. Y hay muchos, se ha vuelto de moda, así como ir y regalarle una comida, grabar ese momento tan sensible y monetizar por eso. Angelitos blancos, ¿eso? ¿Velitas blancas? No solamente eso, hay Alfredo muchísimos. Solares. Hay muchísimos. Y aquí en La Paz igual hay gente. Hay muchísimos en todo Bolivia y en el mundo. Ya. Bueno, claro, Mr. Beast en alguna medida es eso, diremos, Sí. ¿no? O Junior Marviti, creo que Pero es igual. diferente abrir un pozo y dar agua a una comunidad que darle una Sí, cena a una aquí persona. hay un chico. ¿Cómo han empezado? Claro, sí. Sí, yo creo que en alguna medida puede ser que todo tu contenido, digamos, pueda estar dirigido a esto, digamos, esto es lo que tú dices, pornomiseria. Hay creadores de contenido, por ejemplo, acá que van, buscan a una dulcera y le compran, pero le están filmando, pero muestran cómo está él colaborando, digamos, ¿no? Es decir, es como una especie de altruismo con beneficio, digamos, al final, digamos, no es que se está beneficiando la persona que está recibiendo, digamos, esa compra, sino es que se está realmente en los hechos, digamos, tal vez la señora no lo entiende, pero en los hechos quien se está viralizando, quien está teniendo vistas y quien puede estar monetizando ese contenido, es el tipo que está filmando, digamos, ¿no? Entonces, eso es una forma, digamos, si hay, puede ser, digamos, dirigido, que alguien más o menos va a ir a la calle y filma, puede ser una especie tal vez un poco más trabajada, más producida, como de Alfredo Solares en Santa Cruz, que bueno, digamos, es un empresario que va y empieza igual a colaborar con la gente que es comerciante porque viene de ese espacio, pero al final de cuentas él también se beneficia con eso, ¿no? Y le da tal vez inclusive palestra política y posiblemente sea concejala o candidato, ¿no? Seguramente. Entonces, ¿no? Pero también hay la autopornomización, digamos, es que la Sí, autovictimización, ¿no? Si se puede decir, Victimización está bien. la autoexotización, Ya. ya. Yo creo que es eso, ¿no? Y muchos de los creadores de contenido, por ejemplo, si tu contenido se gira, digamos, en mostrar, tienes tu casa, digamos, no voy a decir el nombre, pero ya has construido tu casa, tienes ya tu cocina, tus mesones, y sigues insistiendo en tu contenido, en mostrar un batán, un curry, digamos, estás en fogón, estás cocinando, entonces estás mostrando un contenido que no es para personas que tienen alguna conexión con este tipo de realidad, sino estás haciendo un contenido para el otro, para el distinto, para quien no conoce esa realidad y para que él pueda ver, digamos, ese tipo de contenido. Eso sí es pornomiseria, es como el Netflix para los ricos y que es gratis. Sí, pero, o sea, una cosa con todo lo que pasa con eso es porque la gente consume, la gente ve, o sea, tú al ver eso, aunque te disguste, estás viendo y estás haciendo una vista más y estás generando algo más de ingresos para eso. Digamos, básicamente es la gente la que busca también ese tipo de contenidos y esos creadores de contenidos han encontrado un nicho en eso, digamos, ¿no? Entonces, depende mucho de la sociedad también de eso. Entonces, si yo creo que en las lecturas que nosotros hacemos, porque generacionalmente somos de otra época, nosotros vemos un poco más lo social, lo político, y yo veo en las nuevas generaciones, negocios son negocios. O sea, y no importa de dónde seas, todo es negocios, son negocios. No van a hacer cosas
Éticas. Gratuitas. Sí. Y lo ético es discutible. Sí. La ética es discutible, pero Mi última pregunta, compañero. El futuro. ¿Cómo ven el futuro? ¿Qué va a pasar? la inteligencia artificial básicamente, digamos, ¿no? Ahora ya tienes los VTubers, ¿no? Que se llaman en Japón, que básicamente tú solamente das tu voz y das tus movimientos y hay un personaje animado que es el youtuber por voz, digamos. Y la inteligencia artificial te lo crea todo. Y empiezas a generar cosas con todo eso. Básicamente ya ni siquiera necesitas creadores de contenido. Básicamente alguien puede tener 20 canales de YouTube generados por IA y generar mucha cantidad de ingresos. Entonces esas cosas ya se están dando, digamos. En Japón por lo menos sé que está pasando así. Y hay una serie de cosas que van a pasar por ahí. El tema de ChatGPT, inteligencia artificial. Esas cosas van a empezar a mover todo lo que está haciendo. De hecho, TikTok utiliza mucha inteligencia artificial para sus filtros, para generar sus subtítulos. De hecho, ya no hay barreras de idioma, ¿no? Básicamente todo te lo subtitula y entonces todo está yendo hacia un mundo, pero más controlado por las tecnológicas, ¿no? Que es algo que no... Desde la Fundación Internet Bolivia intentamos luchar con eso, pero bueno, el Estado es el que tiene que dar su voz, pero en el Estado no hay gente capaz de entender siquiera estas cosas, estas nuevas dinámicas. O sea, vas al Ministerio de Cultura y te encuentras con gente que no tiene idea de estas nuevas lógicas, de economía naranja, de todas estas cosas. Ahí tenemos un problema. Lo mismo Ministerio... No voy a decir más. Todos los ministerios. Ya luego ya lo ha dicho todo. Yo creo que sí, la IA va a ser fundamental. Yo creo que más allá, digamos, de los avances tecnológicos, que inclusive puede uno mencionar el metaverso, que más o menos es lo que va a desplazar a las redes sociales en el futuro, pero va a ser así masivo cuando sea accesible, diremos, acceder a esa tecnología, ¿no? Yo creo que las redes sociales ya nos están mostrando, digamos, cierta complejidad, ¿no? En lo social. Es decir, que la construcción, por lo menos la identidad, digamos, cómo están construyendo las nuevas generaciones, es mucho más compleja de lo que por lo menos mi generación o la generación de mis papás lo tenía. Es decir, encontrar ciertos elementos que nos podían distinguir como sociedad, por ejemplo, lo identitario, va a ser mucho más complejo en las nuevas generaciones, o ya es mucho más complejo, mucho más individualizado, menos corporativo y mucho más disperso. La yapita para mis jefes, que son amantes de la tierra y de la producción agroecológica, porque es la respuesta a un futuro, ¿no? De tener soberanía alimentaria y esto. ¿Cómo podríamos seducir a los usuarios y a los creadores de contenido para que vuelquen la mirada a este lugar tan importante? Porque tiene que ver con tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo es la fuerza de trabajo. Y nos estamos envenenando por comer súper mal, cada vez más, porque comemos cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, el tema del fit, de tratarse bien, está bastante posicionado en redes sociales. De hecho, si tú, o sea, hay muchas millones de búsquedas, creo que debe estar entre buenas, ser fit, ser saludable, ser gimnástico, comer. Todo el mundo se está volviendo vegetariano, básicamente, digamos, hoy en día. Entonces, básicamente es entrar con un mensaje, pero que hable claramente de cosas buenas y malas de eso, digamos, ¿no? Pero esto está bastante de moda, es lo que yo veo, o sea, es un espacio donde se puede hablar de eso. Ahora, otra cosa, digamos, desde las comunidades rurales te enseñan a comer mote, chuño y cosas naturales. El problema es que no hay internet en las regiones. A ver, yo soy de Hualchapi, un pueblito de Oruro que está a media hora de la ciudad central de Oruro. Cuando voy allá, trato de subir mis reels, trato de subir mis TikToks, pero la velocidad de Entel no me sirve. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para crear contenido desde ahí? O sea, es un problema. El gobierno te habla, ¿no? De que estamos llenando, que en la Agenda Patriótica 2025 dice que todo el mundo tiene que estar conectado a Internet. Lo que no te dicen es la calidad de Internet. Lo que no te dicen es que si bien el Internet llega a tal pueblito, solo llega al pueblo. Luego de que cada poblador tenga Internet, pues te van a cobrar los 200 bolivianos para alguien del pueblo después. O sea, hay varias cosas que no se hablan, la verdad, de este tema. Pero eso tratando de responderte, digamos, ¿no? Sí, gracias. Como dice luego, de que hay mercado, hay mercado. Lo que pasa es que lo que está faltando es cómo comunicar, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay crisis, las cosas han subido. Alguien que crea contenido
más o menos que te explique lo beneficioso de consumir, digamos, verduras o alimentos que son accesibles y económicos, locales, boom, ¿no? Es decir, más allá del trauma, diremos, que puede uno tener por bajar de peso o porque tiene traumas con los animales o la carne, etcétera, lo económico yo creo que es una cosa objetiva. Objetiva en la gente, es decir, claro, esto sí, que alguien me enseñe a hacer una milanesa de berenjena, tal vez sazonado de esta manera, obvio, diremos, ¿no? Y que te diga más o menos, que te muestre, que te haga un recorrido de los mercados populares, te diga aquí, 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 ¡uf, belleza! Y que exija saber de dónde vienen sus verduras, claro, es decir, ¿no? Es decir, eso es por supuesto, de que hay. ¿Cómo son producidas? Hay, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un poco cómo vender la cosa. Yo creo que por lo menos desde doña Elena, que hace un tipo de contenido que puede ser algo parecido, que te empieza un poco a mostrar productos que te pueden ayudar a sanar tu salud de manera natural, y tiene cuántos seguidores y la mayoría son locales, te muestra que hay la preocupación. Cuando uno va a buscar, generalmente encuentra cosas de afuera, cuando se puede generar contenido local sobre cosas locales, ¿no? Entonces falta la capacidad de hacerlo nomás. Gracias, chicos. Hasta la próxima.